¿Alguna vez se han preguntado si existe algún aparato didáctico que nos permita visualizar la onda sonora a través de la relación de la frecuencia de onda y la presión del gas? A continuación, mis compañeras Victoria Sarasúa, Yaretsi Mendoza y yo, su servidora Arely Sarasúa, actualmente cursando el cuarto semestre en el grupo C, perteneciente al Bachillerato Sabes Cabecera San José Iturbide, Guanajuato, les vamos a presentar cómo lo anterior se demuestra en el tubo de Rubens. Pero antes de pasar a la explicación y los detalles del tubo de Rubens, debemos tener claro algunos fundamentos básicos de las ondas sonoras y lo que éstas conllevan. Las ondas de sonido, al igual que todos los tipos de ondas, son vibraciones que se propagan a través de un medio. Estas en específico de la vibración de partículas en el aire que transmiten la energía acústica, que se caracterizan por su frecuencia, que es lo que determina el tono, la amplitud que influye en el volumen y longitud de onda. A medida que las ondas de sonido viajan, se pueden reflejar, refractar y difractar, lo que permite que percibamos diferentes sonidos en nuestro entorno. Propiedades de las ondas sonoras. La resonancia. La resonancia es un fenómeno en el que en un sistema vibra una frecuencia natural o resonante, cuando se le aplica una fuerza externa en esa frecuencia. Es decir, que se produce cuando la frecuencia natural de un objeto coincide con la de otro objeto que vibra en su cercanía, aumentando su vibración. Tono y frecuencia. El tono es por el cual distinguimos los sonidos graves de los sonidos agudos, pero esto va a depender de la cantidad de vibraciones, o según la física, de la frecuencia, que es la medida del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. La mayoría de veces es por segundo. Y por último, reflexión del sonido. La propiedad de reflexión del sonido nos indica que cuando una onda sonora colisiona con una superficie, una parte de ella es devuelta al medio, cambiando su dirección. El ángulo en que la onda incide con la superficie es el mismo ángulo en que la onda se refleja, respecto de la recta normal. Tubo de Rubens. Una vez comprendido lo anterior, podemos dar paso a la explicación de lo que es el tubo de Rubens, que es un experimento físico inventado por el científico alemán Heinrich Rubens en 1905 para demostrar gráficamente la relación entre la frecuencia de una onda sonora y la presión de un gas, dando una demostración de la formación de ondas estacionarias en un espacio cerrado, como un tubo. Cabe resaltar que una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, con la misma amplitud y frecuencia, que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. El tubo de Rubens consiste en un tubo largo y horizontal, con agujeros uniformemente espaciados a lo largo de su parte superior y cerrado en ambos extremos. Tenemos una bocina en un extremo del tubo y una fuente de gas, LP, se introduce en el tubo por el otro extremo. Al encender el gas que sale por los agujeros, se forman llamas, cuya altura varía en función de la presión del sonido. En diferentes puntos colisionan. De este modo, el gas reproduce el patrón de la onda estacionaria, con sus nodos. Y a continuación les mostraremos cómo es que funciona nuestro tubo de Rubens. A continuación, explicaremos algunas variables que se presentan en este proyecto. Número 1. La longitud del tubo. Entre más largo sea, la frecuencia es menor. En cambio, entre más corto sea el tubo, la frecuencia y la amplitud será mayor. Casi pasa lo mismo con el diámetro del tubo. Entre más grande sea el diámetro, la frecuencia y amplitud es menor. Pasa lo contrario con un diámetro de tubo más pequeño. El tamaño de los orificios. Influyen mucho, ya que entre más grande sea el orificio sale más gas y por consiguiente no se llega a apreciar mucho la onda de sonido.
La presión del gas. Relacionado con lo anterior, entre más le abras al gas, la flama será más grande. Por lo tanto, no se llega a apreciar la onda, ya que el fuego no está estático como para demostrar las ondas. Caso contrario, con menos presión de gas, ya que el fuego está sin vibraciones o perturbaciones y se pueden apreciar más las ondas. La distancia entre orificios. Son muy importantes los orificios que están en el tubo por donde sale el gas. En los videos se muestra que si los hoyos están muy juntos no se llega a apreciar bien la onda, mientras que si están más separados a una misma distancia se ve la onda mucho mejor. El sonido o tipo de música. Hay canciones o sonidos que no tienen muchos altibajos y por lo mismo no se llega a apreciar la onda en el tubo. Además, notamos que cuando ponemos sonidos que tienen que ver con instrumentos de viento, como la trompeta, saxofón, clarinete o flauta, se aprecia mucho mejor la onda. En conclusión, el tubo de Rubens es una demostración fascinante de los principios de la acústica y la propagación de ondas sonoras, a través del cual se evidencia cómo el sonido puede interactuar con los gases y cómo se pueden visualizar fenómenos que normalmente son invisibles al ojo humano.